Continuamos con la serie El Sermón del Monte. Y la semana pasada, hermanos, concluíamos la primera parte del Sermón del Monte que tenía que ver con las bienaventuranzas, las cuales están orientadas a edificar, fortalecer, a construir el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Dirigidas hacia los discípulos. Estas bienaventuranzas, lo comentamos al principio, como les decía, tienen el fin de ir hacia el carácter del creyente. Pero lo importante de esto es de que ya una vez formadas en el carácter del creyente, de cada discípulo, ahora viene la parte del mostrar esa evidencia, de dar esos frutos, de que se vean esos frutos, ¿verdad? Entonces, ahora Cristo, en este versículo que vamos a estudiar el día de hoy, nos va a confrontar ante la idea, en este tema titulado, en este tema número 10, titulado, ¿eres sal? A manera de pregunta, ¿eres sal para esta tierra? ¿Eres sal para esta tierra? El cual nos llevará a determinar si en verdad, hermanos, somos discípulos del Señor y vivimos tras sus preceptos, tras sus instrucciones, tras sus mandamientos. De manera que al obedecerlos, daremos muestra evidente de que somos de Él. Amén. ¿Cuántos pueden decir, yo soy de Él? A mí me encanta mucho la frase que Pablo utiliza cuando dice, ¿de quién soy? ¿Se sabe lo que sigue? Está hablando de Jesucristo, dice, del cual soy y al cual sirvo. Y eso es lo que se espera de un discípulo, ¿sí? Tener esa pertenencia en Dios, pero también disponer, ¿sí?, a ser usado por Él. Acompáñeme a Mateo capítulo 5, verso 13. Dice la Biblia, Mateo 5, verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera o se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando el Señor dice esto, hermanos, primer punto que vamos aquí a ver o a resaltar o a remarcar es cuando el Señor dice, vosotros sois. No quiere decir, o no está diciendo el Señor, ustedes serán, ¿no? O ustedes se tienen que esforzar para ser la sal de esta tierra. No dice así. El Señor establece y dice, ustedes han creído en mí, me han rendido su vida, me han dado su corazón, yo gobierno en ustedes, soy su rey, soy su Señor. Y la iglesia decimos, muy bien. La otra estaba así como que media dormida, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor nos dice a usted y a mí como iglesia, ustedes son. Porque Él está diciendo aquí, si son mis discípulos, deben ser en esta tierra la sal y preservarla. Ahora, definitivamente lo hemos visto en el Sermón del Monte, en estas 8 enseñanzas que tuvimos de cada una de las bienaventuranzas, como el Señor constantemente nos está retando, ¿verdad? Y vemos situaciones que tal vez puedan ser difíciles para nosotros, pero los discípulos, hermanos, debemos de ser sal, por cuanto somos del Señor, y debemos imitarle a Él en todo lo que es imitable. Y estas palabras que Cristo nos va a dirigir a todos los que nos hemos comprometido con Él como Señor, podremos hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos dice que somos la sal? Porque, hermanos, no se es sal, ¿sí?, de la tierra solo por decir que lo soy, solo por decir que soy cristiano, solo por decir que voy a la iglesia una vez cada 7 días, o cada 8 días, no lo sé. Sino
es sal de esta tierra, el que sigue de cerca el ejemplo de Cristo y anda como Él anduvo. Leímos esta escritura al inicio cuando tomé el lugar, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vive. Está alto el parámetro, ¿verdad? El estándar. Bueno, es ahí a donde ustedes y yo debemos de ir cada día. A lo mejor usted lee esto y dice, se desanima y dice, ya me voy. No es en nuestras fuerzas, hermano. Es en la gracia de Dios, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, por el cual fuimos sellados, ¿sí? Ahora, de nada, hermanos, de nada le sirve a una sociedad, y lo hemos remarcado también en las bienaventuranzas, tener una iglesia, y no me estoy refiriendo a nosotros como congregación en lo particular, sino a todo el cuerpo de Cristo distribuido en todo, al menos en esta sociedad de Monterrey y su área metropolitana, ¿verdad? Pero de nada le sirve a esta sociedad que no conoce al Señor tener una iglesia que está conformada por cristianos que no están bajo el señorío de Cristo, ni tampoco cumplen su voluntad. De nada le sirve. Entonces usted pudiera pensar, ¿y a mí eso qué me importa? A mí lo que me importa es ser salvo yo. No. Porque si Dios nos salvó a usted y a mí, piense, en algún momento que usted y yo no éramos salvos, ¿dónde estábamos? En esa sociedad incrédula. Y alguien se tomó el valor, se tomó el tiempo de fungir como un pacificador y confrontar nuestra vida de pecado. ¿A cuánto les pasó eso? Ustedes no recibieron revelación de Dios. Qué bueno. Ahora, si vemos el contexto de esto que vamos a estudiar o que estamos estudiando, nos damos cuenta, hermanos, que el Señor se está dirigiendo a los que manifiestan el carácter de ser sus discípulos, de ser cristianos, ¿sí? Y abundamos mucho en cuanto a esto en las bienaventuranzas. Por lo tanto, insisto, no se es sal de esta tierra, o no es sal de esta tierra todo aquel que solo dice ser de Cristo, sino el que manifiesta verdaderamente el carácter de Cristo. Y hacia el final del Sermón del Monte, allá por el capítulo 7, ¿no? Vamos a ver cuando Cristo ya se pone en un plan más rudo, ¿verdad? Y nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Imagínense los discípulos. Y luego, Señor. Y luego cuando les empieza a hablar de la parábola del que fundó su casa sobre la peña y el que fundó su casa sobre la arena. ¿Sí? Ya iremos hacia allá. Pero si ustedes se fijan cómo el Señor está preparando nuestra vida y nuestro corazón para llegar a ese punto y con su ayuda poder decir, Señor, yo no quiero ser oidor de tu palabra. Quiero ser hacedor de ella para gloria tuya. Ahora, aquí, hermanos, Cristo está siendo bien enfático y está hablando de esa calidad de vida que debemos tener los discípulos. Y está hablando de un presente progresivo todos los días, en todo momento, en todo lugar. No nada más cuando venimos aquí, hermanos. No nada más cuando estamos con papá y mamá, los chavos, ¿verdad? No nada más cuando estás con tu esposo, tu esposa, no, en todo tiempo. Porque al decirles Cristo, es como si parafraseara, ¿no? Cuando dice, vosotros sois la sal de esta tierra, Él estaba diciendo, ustedes son diferentes de los demás. Y escuche bien lo que le voy a decir. Su sola presencia debe cambiar el sabor de la sociedad. Y en donde estén, proporcionarán un sazón agradable, un efecto saludable y preservarán la tierra de la injusticia. Yo aquí sé que hay muchas hermanas que cocinan riquísimo, pero puedo asegurarles que al menos una pizca de sal le ponen. Y ahorita vamos a abundar un poquito en cuanto a esto, pero Cristo está diciendo, hermanos, que en el lugar en donde estemos debemos de dar sazón.
No que llegas tú y te dices, ay, ya llegó el hermano, aviéntate el chiste que nos contaste la otra vez para que esto lo... ¿no? Y luego tú te sientas y dices, sí, y es un chiste subido de tono. Como lo hemos venido viendo, hermanos, en el tema del sermón del monte. Ahora, después de las bienaventuranzas, el Señor hace como un giro y llega a este versículo. Porque como les decía, Cristo inició el sermón del monte hablando del carácter de los discípulos, ¿no? Cosa que Dios quiere formar en nosotros. Y ahora, de formar adentro, ¿sí?, en nosotros, ahora ¿dónde el Señor lo quiere llevar? Afuera. A que la gente que está alrededor lo vea por medio de tu vida, de mi vida. Y la semana pasada veíamos esta cuestión en el versículo 10 al 12. Esta última bienaventuranza, el Señor la pone así como una bisagra, ¿no? Como un nexo, como un link, ¿no? Como algo que une o que va seguido para hacer un cambio, ¿sí? Y es justamente esto que comentamos, de hablar del carácter, de algo que solamente el Señor ve aquí adentro, pero que ese carácter se manifiesta ¿cómo? A través de nuestros hechos, a través de lo que hablamos, de la manera en que pensamos, de cómo nos desenvolvemos. Nuestro carácter se ve, hermanos. Se ve. Ahora, la manera en que vimos la semana pasada, o el tema que tocamos la semana pasada, pues tiene mucho que ver en relación a este testimonio, hermanos. Porque decíamos que el mundo reacciona en el momento que nos ve a ti y a mí obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Nos abre los brazos y nos recibe. Nos dice, no importa la religión que yo sea, es más, te lo dejo a la mitad, ¿verdad? De la renta, ¿no? No. Lo primero que hay es una persecución y lo veíamos la semana pasada. De manera que es como si Cristo, después de habernos advertido acerca de esta oposición en esta última bienaventuranza, de que iba a haber oposición y persecución, ahora Él nos está animando para que no desmayemos, para que sigamos adelante de manera determinada en serle fieles en cuanto a nuestro carácter santo. ¿Y sabe por qué? Por el lugar en donde Él nos ha colocado en esta tierra. Ahí en el lugar en el que estás viviendo, en el lugar en donde estás trabajando, en el lugar en donde estás estudiando. Ahí nos puso el Señor con ese fin. Ahora, por otra parte, también esta palabra del Señor, cuando nos enseña a ti y a mí lo lejos, pero también lo cerca, que estamos como discípulos de este mundo. Cristo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino renovad vuestro entendimiento, ¿sí?, por medio de la palabra de Dios. Entonces, Jesús está consciente en cuanto a esto, que estamos cerca, pero a la vez lejos de este mundo. Pero, ¿cómo es esto? Mire, aquí podemos ver cómo existe una estrecha relación, y usted lo va ahorita a entender mejor, a captar mejor, que une, ¿sí?, a un discípulo con la sociedad en la que vive. Porque si yo le preguntara, a ver, ¿aquí hay alguno, por lo menos uno, que en su casa, ahí donde vive, toda la cuadra es creyente? No. Bueno, en el trabajo, ¿todos son creyentes? ¿Son cristianos? Y luego va a levantar bien la mano. Yo trabajo en una escuela que es cristiana. A lo mejor nada más la escuela, ¿verdad? Pero yo me refiero a el lugar en donde Dios nos ha puesto. En la escuela, les pregunto a los chavos, ¿todos tus compañeros son cristianos? No, hombre, hay unos que son todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, entiendan esto, hermanos. Dios nos puso en ese lugar para que de esta manera penetremos a todo el mundo
con nuestro sabor salado, no precisamente de sudor, te lo vamos a aclarar, pero con ese sabor que Dios ha puesto en nosotros. En primera instancia, ahorita vamos a ampliar un poquito más en cuanto al asunto de la sal, ¿sí? Que sazona, pero que también preserva los alimentos. Porque un cristiano, hermanos, que está en su trabajo y pasa inadvertido, es como el salero que está ahí llenito, rebosando y nunca lo usas. Oye, tiene bastante sal, mira qué bonito, mira, hasta es de cristal cortado, mira, hasta tiene su cabecita de aluminio, de latón, no sé, pero no lo usas. Bueno, así es la vida de todo aquel que no lleva a cabo su función. Si estamos en el mundo, si el Señor nos dejó en este lugar, es justamente para eso, hermanos, para darle sazón a este mundo. Y ahorita vamos a entrar más en detalle. Por otro lado, también esta parte de vosotros sois la sal del mundo indica también una oposición, hermanos. Si bien es cierto, hay algo que nos hace estar dentro de este mundo, para eso fuimos puestos ahí, pero otro que es opuesta y distinta tiene que ver con la vida del discípulo en este mundo, ¿sí? Como justamente hablamos de ponerle esa sal en la comida, porque el creyente nunca debe intentar aislarse del mundo. Ojo, no debemos de confundir, no, es que no me gusta juntarme, no. O sea, si, y yo quiero aquí ser muy enfático y quiero ser claro. Si tus mejores amigos no son creyentes, ahí sí hay algo que hay que revisar, ¿no? Y dices, bueno, son mis amigos, pero me acabo de convertir, tengo, no sé, 1 año, 2 años y les he estado evangelizando. Créanme que van a suceder 2 cosas. Pueden ser que hasta 3. Una, que te crean, se conviertan y tu relación con ellos aumente porque comparten la misma fe. 2, que sencillamente te marquen un alto y te digan, ¿sabes qué? A mí ya no me hables de eso. Y que lo que puede pasar es que para la próxima fiesta ya no seas requerido. Y lo ahí andas poniendo en tu Facebook, GPI, ¿no? Para los que no saben qué es GPI, es gracias por invitar, ¿no? Entonces, como discípulos, hermanos, no debemos de aislarnos de este mundo, no en el sentido de olvidarnos que hay gente allá que nos necesita. Nos necesita en el sentido de ser el vínculo por el cual podemos traer sabor a su vida. Podemos traer sazón a su vida, podemos traer preservación a su vida. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios y la obra redentora de Cristo Jesús, ¿sí? El discípulo, hermanos, siempre debe tener cuidado para que con esa convivencia con el mundo no le haga menguar o desaparecer ese sabor distintivo de la sal. De ahí que hay algunos que dicen, no, yo estoy lleno del Señor. ¿Ves ese antro? Voy a ir a evangelizarlo, ¿no? Después sales así que, no, es que no les pude evangelizar, ¿no? De manera, hermanos, que ante esto que comentamos ahorita anteriormente, nuestro comportamiento, nuestra conversación, siempre deben de ser sazonadas con sal. ¿Cómo? ¿Cómo le hace? Saca la lengua y te pones así, ¿cómo? Toda quemada, ¿verdad? La sal. Colosenses 4:6 dice Pablo, sean vuestras palabras siempre con gracia. Es decir, con esa ayuda, con eso que Dios nos da para poder compartir la palabra de Dios. En ocasiones, yo no sé si te pasa, pero puedes decir, es que no hallo cómo acercarme a esta persona para hablarle del Señor. Es muy dura, es muy burlona, o es muy recia, o es muy enojona, no sé, dependiendo de la característica, ¿no? Pero aquí Pablo dice que vuestras palabras siempre sean con gracia. Entonces uno tiene que ir delante del Señor, Señor, dame de tu gracia, Padre.
Obviamente nosotros tenemos que hacer lo propio en estudiar, en documentarnos, en ver cuál es el plan que Dios ha ideado desde la fundación del mundo hasta el día de su venida para poder compartirles, ¿sí? Pero y luego dice aquí Colosenses 4:6, sazonada con sal. Y ahorita vamos a ver lo que significa la sal. Y va a cobrar un mayor sentido. Dice, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Y para finalizar este primer punto, que tiene que ver con cuando Jesucristo nos dice, vosotros sois, no hay otra mejor manera, hermanos, de poder entender este vosotros sois de parte de Cristo. Y tiene que ver con esta última bienaventuranza que vimos, que es como si Cristo nos dijera así de manera literal, ustedes mis discípulos, mis amados discípulos, van a ser objeto de toda persecución, de calumnia, de insultos, de injusticia. Imagínense que su general, vamos a ir a la guerra y le va a decir, ¿saben qué? Ahorita todos ustedes los van a matar. ¿Quién quiere ir a la guerra? Los van a apresar, les van a sacar los ojos, les van a cortar las manos. ¿Quién quiere ir a la guerra? ¿Sabe qué, general? Pues conmigo no cuenta. Ahí nos vemos, ¿no? Traidor. Prefiero que digan aquí corrió. ¿Cuál es ese proverbio? No. Y es justamente lo que Cristo nos está diciendo. Van a tener persecución, van a ser calumniados, insultados de manera injusta, de manera que el valor que nosotros tenemos delante de Dios, hermanos, y esto es sumamente importante, no debe determinar, ¿sí? O no debe ser determinado por la forma en que el mundo nos trata, porque muchos cristianos ponen como estándar la manera en que el mundo los trata. O sea, si tú no tienes problemas en el mundo, si tú no tienes problemas de persecución, tú dices, yo estoy bien bendecido, Dios me está cuidando. Puede ser, pero algo está pasando, porque entonces tú no estás testificando de manera adecuada. A lo mejor tú no estás mostrando la evidencia de que eres discípulo, de que eres nacido de nuevo. ¿Sí? El mundo no sabe, ¿sí? El mundo no sabe que ustedes y yo somos la verdadera sal. El mundo va a correr hacia el pecado. Tus amigos que no conocen del Señor, ellos van a preferir no escuchar, no venir y sentarse, estar aquí 2 horas y ay, hasta aquí se va a terminar hoy juega mi equipo, ya me quiero ir a la fiesta, ay, ya quiero ir ¿me explico? Cuando nosotros como iglesia, pudiendo estar o participar también de ello, poder decir, por ejemplo, hoy es el partido y a lo mejor va a estar ahí mi primo, que es un tremendo. Padre, dame gracia. Mi prioridad ahora se vuelve el primo, no el partido. Mi prioridad ahora se vuelve mi tía, el compartirle la palabra de Dios, no el día de campo. ¿Me estoy explicando? Porque si los poderosos, hermanos, en esta sociedad, ¿sí? Los que tienen dinero, los que tienen fama, los que tienen prestigio, nos pudieran tratar con desprecio, nunca debemos de olvidar que delante de Dios somos los que le damos sabor a esta tierra. Habrá algunos cubanos o no sé, ¿verdad? Que les ponen mucha salsa ahí a la música, ¿verdad? Y dicen ellos, no es cierto, nosotros no le ponemos sal, nosotros le ponemos azúcar. Se lo llevan, se lo comen las hormigas y se las llevan, ¿no? Pero ustedes y yo hemos sido llamados a ser sal de esta tierra. Amén. Jesús, hermanos, nunca pronunció estas palabras para gente famosa. Jamás para los políticos. Jamás para artistas de renombre, ¿no? Que quieren ir a sufrir, ¿sí? A sus hoteles de 5 estrellas, ¿no? A sus estadios, no sé. No. Jamás Jesús hizo eso. Les ofreció esto tampoco a dirigentes de organizaciones religiosas, sino que les afirma acerca de que todos aquellos grandes o humildes que reflejan el carácter de su amado Hijo, estos son los que realmente vienen a ser
la sal de esta tierra. El segundo punto, ¿cuáles son las propiedades de la sal? Ya vimos por qué el Señor nos dice a nosotros, ustedes son. Cuando estudiamos el significado de la palabra sal en el Nuevo Testamento, nos arroja más luz para poder ampliar esta declaración que hace Jesús en cuanto a que sus discípulos debemos de ser la sal de esta tierra. La palabra sal, o la palabra en griego traducida para sal, es la palabra jalás, jalás con J. Y escuche esto que es sumamente importante. La palabra sal, dentro de sus acepciones o sus definiciones, tiene que ver con la prudencia. ¿Sí? Pero también es de manera literal la sal que hoy en día usamos. El diccionario bíblico de Swanson tiene dos aplicaciones respecto a esta palabra sal, jalás. Uno en el sentido literal, que tiene que ver para sazonar la comida, para preservar la carne. Se decía que este dirigente mongol, ¿cómo se llamaba? Gengis Khan, ¿no? Cuando, como eran nómadas, ¿no? Y andaban correteando a medio mundo y conquistando, ¿sí? Ponían la carne que ellos comían, le ponían sal y luego la ponían abajo entre el lomo del caballo, ponían la carne condimentada, o más bien, pues sí, condimentada con sal, y luego le ponían la monta, ¿sí? Entonces, como cabalgaban cientos de kilómetros, no, hombre, esa carne quedaba bien. ¿Qué carne de esta seca de ciénega? No, hombre, esa carne, se rompían todos los tejidos de manera que se preservaba por medio de la sal y podían ellos tener alimento. Bueno, es justamente lo que es esta definición de la sal, ¿sí? Pero también en el sentido figurado, hermanos, la palabra sal habla acerca de la calidad espiritual que debemos de tener usted y yo como creyentes. Fíjese, por ejemplo, Marcos capítulo 9, verso 50. Un versículo paralelo en el Evangelio de Marcos 9:50, dice: la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo le hará salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal. ¿Cuáles? La de sazonar y preservar, y vivir en paz unos con otros. Ahora, cuando entramos en este significado, hermano, de la palabra de Cristo acerca de la sal, podemos también ver dos acepciones aquí. Hay quienes les extraña el que Cristo hable de la sal como de algo que puede perder su sabor, ¿no? Siendo Él el creador, Él debe de saber que por parte de la química, yo sé que hay aquí algunos químicos que le saben, ¿verdad? Yo no soy químico, pero esa parte de la sal, la que hoy conocemos como sal, pueda perder el sabor. Es imposible, ¿verdad? Porque hay quienes dicen que la sal no suele deteriorarse, ni tampoco se presenta o se puede perder su sabor. Entonces algunos aquí en este versículo piensan que Cristo está apuntando hacia algo que nunca ocurre en la naturaleza, para reforzar la idea de que es absurdo que el discípulo deje de hacer lo que es correcto. Sin embargo, aquí Cristo nos está hablando de algo que era en su tiempo, ¿sí? Lo que sí sucedía en cuanto a esta parte de la sal, porque la sal que se vendía en ese entonces en los mercados no era una sal completamente pura. Se dice que por ejemplo, a los romanos dentro de su sueldo, su salario, les daban una porción de sal, justamente, aparte de su pago, justamente para que los alimentos fueran condimentados, pero también esta parte de la carne pudiera ser preservada. Los alimentos con alta proteína, ¿no? Como el pescado, la carne, etcétera, ¿no? Pero aquí, dado la ubicación de donde el Señor está, digamos, citando esto en este contexto geográfico, contexto histórico,
La sal del mal muerto, ¿sí? No solamente contaba con según los estudiosos, con un tercio aproximadamente de sal de cocina, o que podía ser para el uso comestible, porque en ese entonces no había como hoy sal refinada, ¿sí? Y era más fácil que se contaminara esa sal y que de repente, en lugar de saber salada, supiera amarga. Ahora, se dice que la sal de los pantanos y lagunas y de las rocas que estaban ahí a mediación del Mar Muerto, adquirían ese sabor rancio o ese sabor alcalino debido a las mezclas que había de más minerales ahí, entre ellos pues el yeso o lo que se formaba como yeso. Entonces, aunque la sal pura sigue siendo sal, pero la referencia que Jesús hace a esta sal en cuanto a que pierde su sabor, tiene que ver, escuche bien esto, porque eso tiene una aplicación espiritual, tiene que ver con un proceso de adulteración de esa sal, con un proceso de contaminación de esa sal, con un proceso de infiltración de esa sal. De manera que la sal pierde su sabor debido a las sustancias extrañas que se han mezclado con ellas. Entonces, si nosotros somos la sal de esta tierra, ¿algo acaso podrá hacernos que perdamos ese sabor? Les pregunto, iglesia, ¿podremos adulterar en el sentido de lo que hemos aprendido? ¿Podremos contaminarnos con lo que a lo mejor alguien pudiera estarnos diciendo? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? Bueno, esta clase de sal sí puede perder su sabor y llevar a no servir para nada, sino para que sea, como dice el Señor ahí, echada afuera y pisoteada o hollada, como lo dice la Reina Valera, y era puesta en los caminos. Porque uno pudiera entender, ¿cómo se va a perder la sal? Porque nuestra mente o nuestro conocimiento hoy en día es la sal que compramos hoy en día, ¿no? Que ya viene en su botecito, el otro ya viene así como que sal de mar, ¿verdad? Y le movemos ahí para que se triture y ¡ay, qué rica! Bueno, en ese entonces no era así. No había un proceso que pudiera limpiar la sal y pudieran tener toda la bondad, por llamarle así de alguna manera, en algunas regiones, obvio está. Pero Cristo no está aquí haciendo o diciendo algo que fuera imposible o que fuera exagerado, sino era una costumbre normal en ese entonces. O sea, lo que el Señor estaba ahí diciéndoles, los discípulos les quedó muy claro. Sabían de lo que estaba hablando, porque ellos conocían esa sal a la cual el Señor se refería. Y esa sal alcalina o esa sal contaminada la ponían en los caminos para que ya no creciera. Los romanos lo ponen en los caminos para que ya no crecieran hierbas, para que ahora sí pudieran decir todos los caminos conducen a. Sí se lo sabe, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar es que tiene que ver con esta cuestión de estas diferentes propiedades de la sal. Cristo tenía en mente cuando dice, si la sal se ha vuelto insípida, dice él, si se desvanece. Aquí parece que está el Señor hablando de esas propiedades para condimentar, para dar sabor, ¿verdad? Pero se refiere más bien a las cualidades que tiene la sal sin especificar cuál. ¿Sí? Es decir, si la sal perdiera su salinidad, a lo mejor ya no va a preservar alimentos. Tampoco va a saber, ya no voy a poder condimentarlos. ¿Sí? De manera, hermanos, que, como lo decíamos ahorita, la sal combate, por ejemplo, el deterioro, ¿sí? Aplicable a nosotros. Si nosotros somos esta sal, ¿sí? Nosotros podemos combatir el deterioro espiritual de la gente. Nosotros podemos combatir la corrupción moral y espiritual de la gente, si es que somos sal. Pero si hemos sido infiltrados, si hemos sido contaminados, ¿sí? Si hemos sido adulterados en nuestra enseñanza,
bueno, la consecuencia va a ser que vamos a perder el sabor. Y ahorita vamos a ver cuál es esa diferencia o ese énfasis que estaba diciendo el Señor cuando aplica la palabra se desvanece, ¿sí? Porque la vida del cristiano, hermano, respecto a ser sal, debe tener dos efectos. El primero, un efecto, como le decíamos ahorita, antiséptico, un efecto preservativo, ¿sí? De preservar la vida, ¿sí? De la gente que nos rodea. No es siempre, pero yo no sé si a usted le ha pasado, que de repente llega a un lugar donde, no, donde le conocen y saben que usted es creyente, saben que ustedes sirven al Señor y se abstienen de decir maldiciones, de contar chistes, de hacer cosas. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Y te dicen, ya llegó el hermano, no digas maldiciones. No. Pero hay otros que les vale, ¿verdad? Bueno, esa es la diferencia, hermanos, de quienes pudieran percibir esa sal en nosotros, que somos esa sal. Ahora, Cristo vincula la sal y la luz. La luz la veremos, o lo que implica la luz lo veremos la semana siguiente, ¿sí? Pero lo que aquí el Señor está tratando, o el énfasis que está dando, va enfocado hacia eso. A condimentar, pero a preservar la vida espiritual de la gente. Ahora, está dentro de las referencias que habla la Escritura, hay una referencia en Job capítulo 6, verso 6, donde Job habla acerca de la sal, ¿no? El libro de Job es de los libros más antiguos que se escribieron, entonces ya había un antecedente ahí. Abraham también dice que se come sin sal lo insípido o hay gusto en la clara de un huevo. ¿Cuánto le gustan los huevos sin sal? Yo me voy a ver raro, pero a mí sí. Así un pellizquín, ¿no? Pero eso tiene que ver, hermanos, en nosotros, ese efecto de preservar. Y el otro efecto que tiene que ver con que usted y yo seamos sal de esta tierra es un efecto en la conducta. Dijimos que la sal sirve para esta finalidad de darle un sabor diferente a la comida, ¿sí? Pero la diferencia entre Cristo y el mundo es la diferencia entre la luz y las tinieblas, entre lo salado y lo insípido. Por ejemplo, Jesús dijo, vosotros sois diferentes porque me seguís a mí y porque se está manifestando en vosotros mi carácter. Pero si dejas de vivir como yo en el mundo, y si os volvéis mundanos en vuestras actitudes y vuestros comportamientos, ¿cómo podrás dar el sabor de Dios a la sociedad? ¿Cómo? Si perdemos la prudencia, por ejemplo, si perdemos la honorabilidad, por ejemplo, si perdemos la santidad, ¿cómo entonces podrá la gente, hermanos, llegar a apreciar el buen gusto por el Evangelio? Si para ti el Evangelio no lo tomas en cuenta, si para ti el Evangelio no es tu prioridad de vida, tu prioridad de vida es superarte, tu prioridad de vida son tus negocios, tu prioridad de vida es tener una casa, tu prioridad, y la lista puede seguir adelante, y eso se ve. Si ese cristiano o ese creyente, hermanos, del cual depende la salvación del mundo, llegase a existir solo por nombre, el mundo se va a perder. Dios nos dejó a ti y a mí en este mundo para justamente eso, preservar y dar sazón, dar sabor. La vez pasada íbamos mi esposa y yo, no me acuerdo por qué lugar, y donde nos paramos estaba una puerta, estaba una cantina, ¿no? Y estaba abierta la puerta y al final se veía un hombre descuidado, pero con su cerveza en la mano, ¿verdad? Y él muy sonriente, pero así como que parecía palmera, ¿verdad? Y tomándose su cerveza. Y a veces para ellos esa es
lo que les da vida. Esa es su alegría. Y voltean y nos dicen, ustedes qué aburridos son, qué insípidos. No sé si les comenté en una ocasión, mi maestra de 4º grado de primaria, todavía me acuerdo. Estábamos todos, hable y hable, dijo ella, ahorita regreso, y salió. Entonces nosotros, pues imagínense un salón de 4º de primaria para los maestros que están aquí, ¿verdad? Usted sale y cómo se quedan los niños, quietecitos, seriecitos, ajá. Empezaba a volar los chicles y los avioncitos, etcétera. Entonces llega la maestra y viene enojada. ¿Por qué están haciendo eso? Todo así, porque ella era una maestra muy apacible, muy linda. Ustedes todos son unos insípidos. Todos nos fuimos bien afligidos a la casa, ¿no? La maestra nos insultó. Entonces a mí se me ocurrió leerlo. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hicimos, ¿verdad? ¿Cómo que somos sin sabor? ¿Se fija? A veces así estamos en el mundo, distraídos porque el maestro no está. El maestro no está. Creemos que no está. Pero él dijo, cuando él se fue, dijo el ángel, bueno, así como ustedes vieron que se fue, así un día vendrá por su iglesia. Y así como ellos en ese momento que el Señor ascendió, estaban ahí haciendo la voluntad de Dios, así Él nos quiere encontrar, hermanos, haciendo su voluntad como iglesia. El mundo, hermanos, necesita desesperadamente la sanidad del Evangelio. El condimento que le puede dar el Evangelio a una vida que está perdida. A una vida que ya no le encuentra sentido y prefiere quitársela. Hasta tal punto, hermanos, este mundo la necesita. Y Dios mismo, y esto es lo extraordinario, siendo Él Dios, siendo Él santo, no teniendo ni una mancha, ni un pecado, nos escogió a usted y a mí. Hombres y mujeres imperfectos. ¿Para qué? Para hablarle a otros de su perfección, para hablarle a otros de su amor, para hablarles a otros de lo que Él hizo en nuestras vidas, hermanos. Por eso Él tomó forma de hombre. Filipenses capítulo 2. Se hizo como usted y como yo. ¿Sí? Él se hizo sal y vino a este mundo a darle sabor. Hay muchos que dicen, no, yo estaba mejor cuando no era cristiano, me iba mejor, tenía cosas, hoy no. Y no entienden que cuando vienen al Señor y empiezan a ver aflicciones, oposiciones, parte de Él, lo vimos la semana pasada, ¿sí? Pero que eso también sirve para que tú y yo empecemos a conformarnos al carácter de Cristo. Porque si tú dices, ay, me están pasando tantas cosas, ¿qué cosas están pasando? Se me ponchó una llanta y mi carro es nuevo. Entonces yo te digo, voltea la cruz y ve a aquel que dejó su vida ahí por ti. Entonces tú ves tu llanta y dices, no, son tonterías lo que yo estoy padeciendo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso ahora el Señor encomienda esta misma función. Lo que Él vino a hacer, ser esa sal, ahora nos la está encomendando a ti y a mí. Por último, tercer punto y último. ¿Cuál es la advertencia que Dios está haciendo después de decirnos, ustedes son la sal de esta tierra? Ustedes son los que tienen que darle sabor. Pero hermano, pastor, yo tengo amigos que tengo años con ellos, los conozco desde que íbamos a primaria. Es más, a veces nos compartíamos los pañales porque él no llevaba y yo le daba. Sí, amistades así, créame. Sin embargo, el Señor dijo en algún momento, yo he venido a traer espada, a traer división, en el sentido de que si tú crees en mí, va a haber algunos que te van a aborrecer. Y hacia el final de los tiempos, dice la misma escritura, ¿no? El padre entregará al hijo, el hijo entregará a su padre. ¿Por causa de qué, hermanos? Por causa de Cristo. Por eso, la advertencia que hacia el final de este versículo lanza el Señor, aunque hay varios matices diferentes en cuanto a esta ilustración de la sal, la esencia más clara o principal
tiene que ver con que el que pretende ser discípulo, escuche bien esto, pero no vive de acuerdo con el carácter de Cristo, ha negado su naturaleza esencial como cristiano y ya no sirve para dar testimonio en este mundo. Está fuerte. Si quieren, abran las puertas si alguien se quiere ir, ¿eh? Porque esto que está Cristo diciéndonos no es cualquier cosa. Él nos está diciendo, ustedes son. Y si son, compórtense como tal. ¿Y qué si no? Porque suena duro. Y Cristo aquí lo está avalando. Porque la manera en que la sal va a perder el sabor al momento de desvanecerse, como lo decíamos ahorita, la sal, ¿qué dijimos que significaba entre sus definiciones? Prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Es un atributo que alguien puede desarrollar, ¿sí? Para no meterse en problemas, así, lisa y llanamente, ¿verdad? Podemos decirlo así. Yo soy prudente. Inclusive el Señor utiliza esa palabra y dice, sé prudente como la paloma, ¿no? Astuta ahí como la serpiente. Para que cuando veas el problema, yo no sé cuántos de ustedes se han enfrentado o de repente que van caminando, le sale una víbora de cascabel, ¿no? O sea, la víbora de cascabel no dice, mira, te voy a sonar mi cascabel porque me tengas miedo. Y ahí dice, órale, vente. No, o sea, suena así para que, ay, pero ella también huye, ¿no? Cuando ya de plano se encara es porque ya no le queda de otra, ¿verdad? O las palomas, cuando uno está ahí, ¿qué hacen las palomas? Apenas uno se acerca, siente la presencia y ¿qué hacen? Vuelan. Es lo que dice el Señor. Que esa parte de la prudencia, el saber, ¿sí? Que tú y yo somos sal y que no debemos de ir tras situaciones que manchen nuestra vida, que manchen nuestro testimonio, que en algún momento pisoteen la sangre de Cristo, es lo que tú y yo debemos de evitar. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Porque miren, la palabra que utiliza aquí para desvanecerse o para decir que la sal se desvanece, porque cuando decimos desvanece, a usted, ¿qué se le figura? Como algo que se va difuminando, desapareciendo hasta que ya no se ve, ¿verdad? Pero mire, la palabra moraíno, que es la palabra que utiliza la Biblia para decir desvanece, significa hacerse insípido, hablando de la sal, ¿sí? Pero también significa volverse simplón. ¿Qué es volverse simplón? Ah, pues te vale todo, ¿no? Vivo la vida como yo quiero, simple. ¿Para qué tantas complicaciones? Tienes una sola vida, dicen. Vívela hasta el tope. Morainó, desvanecer, también significa enloquecer. Cuando la prudencia enloquece. ¿Te hace sentido? Cuando la prudencia se hace necio, también significa esta palabra morainó, hacerse necio. Entonces, Cristo está diciendo que la sal puede perder su sabor, puede perder sus características cuando se desvanece, cuando enloquece la persona. ¿Y qué significa enloquecer? ¿Qué apariencia o qué vemos una persona que ha perdido la cordura? Anda mal vestida, no se baña, come basura. ¿Cuántos en su sano juicio haríamos eso? Bueno, aquí Jesús está diciendo, ustedes son prudentes, ustedes son mis discípulos, ustedes no pueden vivir así, porque si viven así, entonces ustedes han enloquecido, se han hecho necios y en pocas palabras me han detestado. El diccionario Chugi, un diccionario bíblico también, se refiere a la palabra desvanecerse de una manera muy seria, muy fuerte. Dice que aquel que sal y se desvanece se está convirtiendo en un tonto o en un necio. Ahora eres insípido, como nos dijo la maestra,
y perdimos el sabor o perdemos el sabor. El diccionario Swanson dice de la misma manera, significa perder el sabor, convertirse en una sustancia desabrida y causar que tu vida se convierta en una tontería. Eso trae dos consecuencias trágicas. Una, el discípulo al no estar cumpliendo con su función y no comunicar el evangelio, porque ese es el punto. ¿Qué es lo que transforma el mundo? O sea, ¿qué es lo que el Señor les está diciendo? Y lo hemos visto en las ocho anteriores bienaventuranzas. Tenemos que hablar la palabra de Dios, porque es la única manera en que el mundo va a conocer quién es Dios y quién es Cristo, su Hijo. Entonces, el que no comunica el evangelio a través de su vida va a hacer que el mundo tenga un impacto alto, ¿sí?, en relación a no conocer del Señor. Y en segundo lugar, de las consecuencias trágicas que puede traer el perder el sabor, el entrar en una locura, el vivir nuestra vida como nos pegue la gana, ¿sí?, tiene que ver con que el discípulo va a sufrir las consecuencias de ese incumplimiento. El Señor dice, ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Y aquí ustedes me pudieron decir, a ver, pastor, espérame, pero le está hablando a discípulos, a gente que ya ha sido salva. Y si es salva, ¿cómo entonces va a poder perder su fe? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que esto debe dar evidencia de ti y de mí, de que si somos discípulos, nuestra vida tiene que respaldarlo. Pero si peco y sigo pecando y no me arrepiento, te pregunto, ¿eso da o habla de un discípulo? Pero es que era un súper cristiano, yo lo vi servir años. Haz un lado eso y pon la palabra de Cristo en ese lugar y contesta, ¿es cristiano? ¿Es discípulo? Cristo está diciendo eso. Cristo está diciendo, ¿eres sal? Tienes que dar sabor. ¿Eres sal? Tienes que preservar. ¿No lo eres? Pues no lo vas a hacer. Vas a hacer lo contrario. Entonces tu vida y tu testimonio no van a servir. Y luego dice, entonces esa sal que ha perdido, que no es sal, ¿se entiende? Esa sal que ha perdido su sabor, que entonces no es sal, entonces tírala ahí al camino para ser hollada por los hombres, pisoteada por los hombres, echada afuera, ¿sí? Y esto tiene que ver, como les dije, en ese sentido, no que el discípulo o el creyente sea arrojado, ¿sí?, sino habla de aquel que pareciendo, habla de aquel que como espiga. Por ahí me pasaron un video unos hermanos, unos pastores, un video tan ilustrativo, donde aparece un hermano en un campo de trigo y luego dice, haciendo alusión a la parábola del trigo y la cizaña, dice, la Biblia dice que el trigo va a dar fruto. Y cuando da fruto, dice, significa que es el creyente humillado delante del Señor. Un creyente que se humilla, un creyente que se doblega al Señor, que permite que la voluntad de Dios sea expresada en su vida, va a dar fruto por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces él estaba rodeado de un campo de trigo, y el trigo que tenía fruto estaba así, ¿sí? Si han visto el trigo, que es más o menos una formita así, aquí arriba es donde tiene, bueno, estaba así el trigo. Y él decía, así es el que es discípulo. Está humillado, está sometido al Señor, obediente a Él. Pero la cizaña, entonces usted veía así casi todos, y aquí al lado, esta es. ¿Sabe usted cómo estaba la cizaña? Bien paradita. Así estaba. Todo el trigo estaba así, humillado. Y la cizaña así, sin fruto, pero altiva, ¿no? Orgullosota, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué les dijo los discípulos? ¿Las cortamos, Señor? Tranquilos, va a llegar un momento. Y a veces, hermanos, en ese tiempo el Señor nos muestra quién es trigo y quién es cizaña. Nos muestra quién es sal verdadera y quién no es, ¿sí?
Pero esto no se debe de entender en el hecho de que alguien que es creyente se ha echado al fuego, ¿no? Sino, y tiene mucho que ver también en relación a lo que les decía ahorita en Mateo 7, en su momento lo veremos, el que oye y hace y el que oye y no hace, ¿verdad? Ahí está la diferencia de los que son creyentes y los que no son incrédulos. Finaliza diciendo, ese será echado fuera y está asociado esta palabra, definitivamente está asociada con un juicio eterno, definitivamente. Pero por eso hago la aclaración, o hice la aclaración, ¿no? Porque mire, Isaías capítulo, esto solamente para que tome una referencia, lo anote, para quienes toman nota, pero Isaías capítulo 10, verso 6, dice que Israel será pisoteado como el lodo de las calles por los asirios. ¿Se acuerda? Dios utilizó a los enemigos de Israel para humillarlos y que volvieran a su Dios. Isaías 25, 10, dice el profeta, Moab será hollado, pisoteado, en su sitio como es hollada la paja en el agua del Muladar. Cuando recordamos esa imagen del lagar de la ira de Dios, ¿sí? Dice, el lagar lo he pisado yo solo. Eso también hace una referencia clara al Apocalipsis en el día del juicio. El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre está conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón. Isaías 63, versos 3 y 4. El discípulo de Cristo, hermanos. El discípulo de Cristo no es alguien que se ha colgado la etiqueta para decir yo soy sal, yo soy discípulo, yo soy cristiano, sino es porque cree en el Señor y porque su vida da evidencia clara de ello. Clara de ello. Y esta transformación no se efectúa en un solo día, ¿verdad? Sino es un proceso que dura toda la vida. ¿Cómo se llama ese proceso? Santificación. ¿Cuántos están siendo santificados al día de hoy? Pastor, pero yo tengo apenas 1 año, tengo 3 años. Bueno, si usted ama al Señor, si usted se humilla al Señor, y usted es del Señor, y ha sido sellado por su Espíritu, nuestras vidas tienen que dar evidencia de ser sal. Sí o sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la palabra, a orar, a leer, a compartir? ¿Cuánto? Eso da evidencia, hermanos, también. Pero si tu santificación, o la que tú le llamas santificación, no es cierta, no es evidente, o si el mundo no puede percibir esos efectos y te dice, hey, vente, cuéntate el chiste aquel que contaste en la fiesta, que ya cuando traías unas 3 arriba, ¿te acuerdas? No, 3 cervezas, no había pensado otra cosa. Entonces, si no se pueden ver esos efectos de una vida redimida, créanme, debes de estar preocupado e ir al Señor. Porque la sal sí puede volverse insípida. Si te has dejado contaminar, si has adulterado tus pensamientos, si has permitido que cosas vengan a tu corazón contrarias a lo que dice Dios, ten cuidado. Vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Y en lugar de hablar lo que tú crees que es correcto, hablemos siempre la palabra de Dios. Hablemos siempre la palabra de Dios. Pónganse de pie, por favor. Aquí la mayor tragedia puede ser ver a personas que en toda la vida, hermanos, las pudiéramos haber visto como muy religiosas, muy serviciales, ¿no? Con una apariencia de piedad, pero no existe el poder de la santificación en sus vidas, ese poder que transforma. Piensan o viven bajo la ilusión, el pensamiento de ser sal, pero su vida no tiene un valor correcto, no tiene un valor cierto. De tal manera que
no permite que el Espíritu Santo obre en su vida. Así tampoco aquellos que fueron enseñados en el conocimiento de la verdad y que de repente han venido exhortaciones de parte del Espíritu Santo a tu vida y las has ignorado y has endurecido tu corazón. No has permitido que sean renovados tus pensamientos por la palabra de Dios y que eso te lleve por consecuencia a arrepentirte. No eres sal. Y no es porque yo lo diga, Cristo lo dijo. Si pierdes, si te desvaneces, si has entrado en una locura, en una necedad de vivir tu vida como crees tú que es lo correcto, abandónalo. Y dile esta mañana: Señor, perdóname, pero yo quiero ser sal, verdadera sal. Esa sal que resalte el sabor de las verduras, por ejemplo, cuando las comemos. Que resalte el sabor de la comida, Señor, cuando la degustamos. Que así, Señor, sea mi vida, dile, cuando vaya con aquellos que se están perdiendo. Y que cuando fluyan mis palabras, que no son mías sino tuyas, Señor, cargadas, revestidas de gracia, la gente pueda decir: por favor, háblame más. La gente pueda decir como aquel hombre carcelero: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Puedes entender, amada iglesia? En lo cual tú y yo estamos aquí. Otros están perdiendo el tiempo aprendiendo a ser ricos, aprendiendo a ser prósperos, aprendiendo a tener super mega iglesias, cuando el Señor está diciendo: aprende de mí. Yo vine a este mundo a ser sal. Tan fue así que vino a darle sabor a tu vida y a mi vida. Porque antes era una vida insípida, una vida de necedad, una vida de corrupción, una vida sin sentido. Padre, aquí estamos, Señor. Tú mejor que nadie conoces nuestra vida. Tú mejor que nadie conoces nuestros pensamientos. Tú mejor que nadie conoces nuestro diario caminar. Si hemos dejado de ser sal para esta tierra, Señor, nos humillamos delante de ti. Medítalo, hermano. No te vayas de aquí así como entraste. Si Dios hoy te está diciendo: tu vida no me está sirviendo como testimonio, algo tienes que hacer. Si tu testimonio, tu conducta, tu manera de vivir no está incomodando a la gente, no está habiendo oposición hacia nuestras vidas, hay algo que tenemos que hacer. Examínate. Dile: Señor, examina mi corazón, examina tu fe. Quita a un lado tu orgullo. Que la humildad abunde en nuestro corazón para ir delante del Señor y decirle: Padre, aquí está mi vida. Úsame como esa sal en esta tierra, para el propósito que fui dejado, que fui concebido por mis padres. Aunque tal vez ni los conozco, Señor, aunque tal vez ellos se fueron algún día y me abandonaron, Señor, tú sí sabías cuál iba a ser mi propósito principal. Y después de que me hiciste nacer de nuevo para ti, dile, yo quiero ser, Señor, esa sal que tú dices, esa sal que da y preserva la vida de muchos que se están perdiendo. Ahí en tu lugar, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, usa mi vida. Que mi palabra de aquí en adelante sea cubierta de gracia y sazonada con sal, con la honradez, con todos aquellos atributos, Señor, que avalan una vida del creyente que es discípulo tuyo, Señor. Usa la vida de tu iglesia, Padre, para
transformar vidas, Señor, y llevarlas a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre.